una vez más en Conozcamos la Biblia. Esta noche vamos a empezar la clase número 4, partiendo desde el capítulo 26 del libro de Génesis. Y habíamos hablado ya en el capítulo 26 del libro, el 25, perdón, del libro de Génesis, habíamos hablado del nacimiento de Jacob y de Esaú y cómo había luchado desde el vientre de su madre. En este momento comenzamos el capítulo 26 y lo primero que aparece en el capítulo 26 de ese libro es una aparición divina. Si nos vamos al capítulo como tal, dice que fueron las apariciones divinas cuando hubo hambre en la tierra y mandan a Abraham va a la guerra con Isaacar. Hubo apariciones divinas en ese momento, hubo unas promesas de prosperidad de parte de Dios y la fidelidad y la obediencia de parte de Abraham. En el verso 7 volvemos a ver la repetición de un engaño. Esta vez él hace pasar a Rebeca, su esposa, como su hermana. Y pone la excusa que lo hizo para que no lo expulsaran del pueblo, dando paso a que hubiera en ende un posible pecado, y expuso a su mujer a pecado también, porque podía ser tomada por el rey en ese momento. Abraham muestra arrepentimiento por lo que hizo y Jehová lo prospera en tierra extraña. Del verso 14 al 20, por su prosperidad se levantó el celo y la envidia, el egoísmo y la contienda y la falta de honradez en esa tierra donde estaba. Y vemos la providencia protectora de Dios en el verso 22, cuando abre un nuevo pozo y le llama por nombre Rehobot, que quiere decir espacios abiertos, lugares anchos y espaciosos. Así mismo quiere hacer Dios contigo, darte un Rehobot, un lugar espacio, un lugar de espacios anchos, que sea provechoso, que sea de bendición para tu vida. Vemos en el verso 28 cómo la providencia divina, la protección en el verso 29, el bien, pagando bien por mal, aún a las personas que estaban haciendo daño, en el caso de Abraham, que lo estaban persiguiendo, lo estaban hostigando, lo estaban calumniando, y aún así él estaba pagando el mal por bien, hasta el punto que en el verso 30 hubo una paz social. Luego en el verso 34 del capítulo 26 de Génesis, establece nuevamente los problemas familiares cuando uno de sus hijos, esta vez Esaú, toma por mujer, toma por esposa a mujeres de otro pueblo, siendo un pueblo pecador e idólatra, lo cual trajo gran amargura tanto a Rebeca como a Abraham. Posteriormente pasamos directamente al capítulo 27. Y en el capítulo 27 del libro de Génesis vemos a un Jacob y a una Rebeca que le arrebataron y le robaron la bendición a Esaú. Como uno de sus hijos, Jacob, y su madre Rebeca le roban la bendición a su hijo, al hijo mayor de Rebeca y Abraham, o de Rebeca e Isaac, perdóname, Rebeca y Abraham, que se llamaba Esaú, y cómo hubo engaño por parte de ellos. Como consecuencia se le ofrece honra y fidelidad y bendición a Jacob. La mala influencia de los padres a veces hace tanto daño. A veces cuando tenemos hijos no sabemos distinguir el daño que le hacemos cuando hacemos favoritos a alguno de ellos, y cómo causa tanto dolor e irritación y molestia entre sus otros hermanos. En este caso
Rebeca demostró que amaba mucho más a Jacob que a Esaú, siendo Esaú su hijo mayor. En el verso 13, la influencia de los padres y el daño que hacemos cuando tenemos favoritismo, como estábamos mencionando. En el verso 16 del capítulo 27 de Génesis, cómo se trama una trampa. Hacen un disfraz, trabajan con justicia y con engaño. Asimismo hace el enemigo de las almas contigo. Se disfraza de bueno, utiliza astucia y engaño y te lleva al pecado. En el verso 19 vemos la falsedad. En el verso 20 la irreverencia. Verso 20 de ese capítulo 27 de ese libro de Génesis dice de la siguiente manera: entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan rápido? Claro, porque Isaac mandó a su hijo Esaú a que hiciera caza de un venado, de una cabra, de un animal, y le hiciera un guiso como a él le gusta, para entonces repartir bendición. Pero a través de esta palabra vemos cómo fue engañado por Jacob y Rebeca, y cómo hay irreverencia, falta de respeto hacia el padre. En el verso 24 vemos la mentira que sigue prosperando en este caso. En el verso 28 se abre a una palabra de abundancia, a unas promesas de abundancia. Y verso 29 es supremacía, que habíamos visto en el libro de Génesis también, en el capítulo 12 y verso 3, que quiere decir que dice, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y serás bendito entre todas las familias. O sea, cuando le dio la bendición a Jacob, le dio supremacía por encima de Esaú. Acuérdense que fue bajo treta y engaño, porque él quiso darle la bendición a su hijo mayor, que era Esaú, aun cuando Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, como vimos en capítulos anteriores. Se crea una gran decepción en el verso 34 de este capítulo, cuando con lágrimas Esaú va donde el padre, y ya el padre había dado toda la bendición a Jacob. Y no solamente se crea decepción, se crea frustración. Luego en el verso 41 hay malicia y problemas familiares. Y en el verso 45 de dicho capítulo vemos el amor fraternal que le tenía Rebeca a su hijo. Saltamos de ahí al capítulo 28 de este libro de Génesis. Y vemos a Isaac que da instrucciones a Jacob de cómo obtener esposa. ¿Por qué de cómo obtener esposa? Porque él no quería que Jacob cometiera los mismos errores que estaba cometiendo o que había cometido su hermano Esaú. Y lo envía a donde su tío, el hermano de su mamá Rebeca, a que busque esposa allá. Jacob sintió cansancio en el camino, en este capítulo 28, sintió cansancio y soledad. Lo podemos ver en el verso 11, me parece. Y tuvo un sueño y vio algo que realmente muchos de nosotros cantamos, pero no sabemos ni lo que realmente cantamos. Vio en el verso 12 ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y esto lo que refleja es apariciones divinas de parte de Jehová. Apariciones divinas de los ángeles de Jehová, cómo llevaban noticias de la tierra y peticiones al cielo y cómo descendían con las bendiciones y las buenas nuevas para cada persona. De ahí, Jacob recibe una promesa. Dios se le aparece y sigue hablando del pacto que hizo con él. En el verso 15 hay promesas divinas y fidelidad de Dios
providencia y protección. Y de ahí nos vamos al Salmo 34:20, porque quiero que veamos a través de la Biblia. Acuérdense que esto se llama Conozcamos la Biblia. Y para conocer la Biblia, tienes que leerla y practicarla. La única parte de la Biblia que se hace latente en tu vida es la que tú practicas, es la que tú vives, es la que tú conoces. Así que mientras más sepamos de la Biblia, más vamos a saber de nuestro Señor Jehová. Capítulo 34 del libro de Salmos y el verso 20 dice por aquí: Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Mira la promesa que Dios le hizo a Jacob, que iba a guardar todos sus huesos y que ninguno de ellos iba a ser quebrantado. En el verso 17 Jacob tiene temor recurrente, pero en el verso 18 vemos que aún con su temor, él adoró y levantó altar y ungió e hizo una declaración, pero no una declaración positiva, sino una declaración de espíritu, creyendo lo que estaba diciendo con fe, de que él iba a ser prosperado aún en tierra extraña. Dice ese capítulo 28 y ese verso 18 en específico, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto por cabecera. Acuérdense que le dio sueño y cansancio y utilizó una piedra como cabecera. Y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. E hizo un altar. En el verso 19 vemos como él nombra ese lugar casa de Dios. Beth-el. Beth-el es casa de Dios. Del verso 20 vemos cómo Jacob hizo votos con Dios, pidiendo providencia divina. Y el verso 22 habla de algo que muchos cristianos hoy en día no pueden escuchar. Y habla de diezmo. Y digo que no lo pueden escuchar porque en muchas ocasiones le es sabor amargo, porque entienden que el diezmo es para el pastor. No, el diezmo no es para el pastor, no es para el obispo, no es para el apóstol, no es para nadie de eso. El diezmo es para Dios. Usted lo entrega y Dios dispone qué va a hacer. Eso fue lo que hizo Jacob. Y oígame, encontró bendición. Sigamos la práctica. Vamos al capítulo 29. Y vemos en el verso 11 que Jacob conoce a Raquel y de verla se enamoró perdidamente de ella. Vemos en el verso 13 que hubo amor fraternal entre ellos. Del verso 16 en adelante vemos la historia, una de las historias más conocidas. Dos hermanas en medio de algo que ni siquiera planificaron. Vemos a Lea y vemos a Raquel, hija de Labán, el tío de Jacob, hermano de Rebeca, igual de tramposo que Rebeca y que Jacob, y cuidados y un poco más. Jacob hace pacto con su tío Labán, en el cual promete trabajar 7 años por Rebeca. Pero vemos que Jacob en el verso 20 sirvió sus 20 años por Raquel. Rebeca es la mamá, por Raquel. Pero en el verso 21 vemos que a quien se le entregó fue a Lea y tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Labán lo engañó, o sea que el engaño ya era algo consanguíneo que venía de todas partes de su familia. En el verso 30 vemos que trabajó 7 años más por Raquel, porque realmente se enamoró de ella. Del verso 31 al 35 vemos que Lea dio a luz. Y en el capítulo 30 vemos que Lea dio a luz 6 hijos. De Jacob
y su criada dio a luz 2 hijos adicionales. En total fueron 8, 6 de Lea y 2 de su criada. 2 más que dio la criada de Raquel, porque Raquel era estéril. Hasta el verso 23, que Raquel dio a luz. Y dio a luz a José. En el verso 25 en adelante, caminaba en una negociación entre Labán y Jacob. Y trataron de hacer pactos. Yo negocio esto, ¿qué tú me vas a pagar? Y así hizo con las cabras, con las vacas. Del verso 35 al 43 vemos las trampas del hombre. Pero las trampas del hombre jamás serán mayor que la bendición que Dios tiene preparada para ti. El hombre te puede hacer 1000 trampas en el camino, pero la promesa que Dios te hizo a tu vida la va a cumplir. Esto es sí o sí, porque Dios cumplió y Dios promete. Y vemos cómo, a pesar de las trampas que hizo Labán, que le escondió los machos, que hizo 20 cosas, cómo Dios seguía prosperando a Jacob. En el capítulo 31, del verso 1 y 2, Jacob comienza a notar la envidia de Labán y de sus hijos y hasta las calumnias que le hacían. Notamos en el verso 3 la presencia y guía divina. Al Jehová decirle a Jacob que se volviera a su casa. Nota al cárcel. Si hay algo que no entiendes, si tienes dudas, si tienes preguntas, puedes hacerlas a través del chat, puedes hacerlas a través del Messenger o puedes escribirnos al email Centro Cristiano Aliento Vida @gmail.com, Centro Cristiano Aliento Vida @gmail.com, o haz las preguntas directamente en el chat o a través del Messenger. Con gusto estaremos dispuestos a contestarlas todas las que podamos, y si no, créeme que vamos a buscar los recursos para contestar cada pregunta, cada duda y cada interrogante que puedas tener. En el verso 5 vemos la comunicación divina. Dice: mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Wow, qué convicción tenía Jacob, que el Dios de su padre estaba con él. ¿Cuántas veces hemos dudado de que el Dios que nosotros conocemos, de que el Dios que nosotros le servimos, esté con nosotros aún en medio de cualquier circunstancia? Créame que para Jacob no era fácil haber sido engañado por su suegro, ahora notar que lo trataban con envidia, con indiferencia y con calumnias. Pero aún así, el poder decir en el verso 5 que Dios, el Dios de su padre, siempre estuvo con él, créeme que era algo grandísimo. En el verso 6 vemos la fidelidad como empleado que tuvo Jacob, pero vemos el engaño, la codicia de parte de Labán. Pero aún así vemos la protección divina hasta el verso 10 que tenía Dios con Jacob. Hubo apariciones angelicales en este capítulo, hubo conocimiento divino en el verso 12. En el verso 14 vemos que los deberes de esposa correspondían y eran mayor que los deberes de hija, porque ellas vieron cómo su padre las vendió a Jacob por trabajo. Ellas fueron vendidas, mas aún así ellas decidieron honrar a su esposo. O sea, que una vez te casas, como dice la palabra, eres casa aparte. O sea, eres tú, tu esposa, o en este caso tu esposo, como fue ella, y tenían que decidir. Ya no podían seguir haciendo todo lo que su papá decía, sino tenían que seguir las decisiones que decía su esposo. En el verso 15 vemos la falta de honradez por parte de Labán nuevamente. Acuérdense que les dije que Labán era un tramposo. Labán era 7 veces peor que Rebeca y que el mismo Jacob. En el verso 19 vemos como Raquel quería seguir atada al pasado y hasta robó los dioses de su padre, lo cual hizo o provocó que Labán los siguiera a través del desierto. A veces queremos venir a Dios, pero queremos seguir haciendo todas las cosas que hacíamos antes. Queremos entrar en una nueva relación,
pero mirando hacia la relación pasada, y era lo que estaba haciendo Raquel en este caso. No podía seguir prosperando su vida y su camino porque seguía atada a cosas viejas. En el verso 24 vemos cómo Dios se le aparece en sueños y le advierte que no haga ningún mal a Jacob. Y esto refiriéndome a Labán. Dios se le aparece aún a tu enemigo. Quiero que lo entiendas bien claro. La protección de Dios sobre tu vida es que aún a los que te quieren hacer mal, Dios se les va a aparecer y les va a dar advertencia y le va a decir: para, detente, contra este no conspires. Hasta aquí. Te pone un alto, le pone un cerco, le pone un límite a tu enemigo. Hasta en eso podemos ver la protección divina. Lo hizo con Jacob, lo hace contigo y lo hace conmigo. Ajá. En el verso 31, Jacob tuvo temor de lo que podía hacerle el hombre. Pero en el verso 35 vemos cómo Raquel, que no cambió nunca, que nunca quiso ser más allá de una pecadora, porque nunca quiso entregarse realmente. Ella seguía con las costumbres de su padre, de adorar dioses ajenos, y esta vez engaña hasta a su propio padre. Entierra a los dioses en la tienda donde ella estaba y le hace creer a su padre que no existen dioses, que ella no se robó nada, y provoca la ira de Jacob contra el propio Labán. En el del 38 al 41 vemos la fidelidad y la integridad y la honradez de parte de Jacob. En el verso 42 de este capítulo, que es el capítulo 31, vemos la reprensión divina, la protección, la presencia divina y la compasión de Dios. Dios tiene compasión de nosotros aún cuando estemos en pecado, cuando estemos en situaciones difíciles. Del verso 45 al 48 vemos un pacto y se levantan pilares de piedras en señales de testimonio. ¿De quién era ese pacto, pastor? Mira, ese pacto fue entre Labán y Jacob, el tío y el sobrino. Hicieron un pacto de no seguirse, de dejar las cosas como estaban y seguir cada cual su camino. Del verso 51 al 55 se hicieron juramentos de ambas partes y hubo sacrificio, bendiciones y hubo amor paternal, porque Labán, a pesar de todo, quería a sus hijos y a sus nietos, porque habían nietos de Labán. Jacob no se fue solo. Jacob se fue de la tierra de Labán, pero se fue con sus 2 esposas, con las 2 sirvientas y con sus hasta ahora 11 hijos. Y ahí entramos al capítulo 32. Y en el capítulo 32 vemos apariciones divinas, tal como lo vemos en el capítulo 22 del libro de Números, capítulo 22 y verso 31. Lo voy a buscar por aquí porque me gustaría leerlo, porque dice en ese capítulo una de las apariciones divinas más extraordinarias que podemos ver. Verso 31 del capítulo 22 del libro de Números dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel que estaba en el camino y tenía una espada desnuda. Cuando viene el enemigo contra ti y Dios ya le ha hecho advertencias espirituales de que no atente contra ti, pero él sigue persistiendo, el ángel de Jehová se le va a aparecer en el camino y se le va a parar de frente y lo detiene, porque lo detiene. A ese punto llega Dios contigo y conmigo. Seguimos en el verso 2 del capítulo 32. Vio los habitantes del cielo, o sea, vio los ángeles del cielo. Verso 3 dice que envía mensajeros a Esaú. Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú y le dijo cómo él había prosperado aún en tierra extraña, en la tierra de su tío, pero tuvo temor de Esaú. Y entonces lo que hizo fue que dividió los campamentos.
Por si acaso a Saúl le daba con atacar, que atacara el primer campamento, pero el segundo campamento podía irse y escapar. En el verso 9 vemos cómo el clamor de Jacob a Dios hizo que todas las cosas cambiaran. A veces solamente estamos tan lejos de una oración para que las cosas cambien y no nos damos ni cuenta. En el verso 13 vemos cómo Jacob trazó estrategias. Del verso 17 al 21, Jacob envía regalos y trató de apaciguar la ira de su hermano Esaú. Del verso 24 al 27 vemos la oración secreta, la lucha espiritual que había y el famoso corito ese, si no me bendices no te vas. Porque en ese capítulo y en esos versículos ahí vemos la lucha que tuvo Jacob con el ángel hasta rayar el alba. Mientras todo el mundo dormía, él estaba despierto peleando con el ángel. Y le dice, si no me bendice, no te vas, no te suelto. Y el ángel le descoyunta la cadera del muslo. Lo toca en esa división y empieza a cojear. El verso 28, vemos Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, que en arameo significa el que luchó con Dios. Dios lo bendice en el verso 29 y en el verso 30 hay una visión espiritual, una providencia sustentadora y vio a Dios cara a cara, tal como pasó en el libro de Éxodo capítulo 24. Acuérdense que estamos en Conozcamos la Biblia y para conocer la Biblia hay que conocer cada capítulo, cada libro que tiene, y lo mejor de todo es que te vas a enamorar del autor. En el capítulo 24, verso 10 dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalso de zafiro, semejante a los cielos cuando está sereno. O sea, pudo ver a Dios cara a cara. Vamos al capítulo 33. Y en el capítulo 33, del verso 4 al verso 8, vemos una reconciliación, un perdón reverencial, cómo dos hermanos logran zanjar sus diferencias del pasado y recomenzar. Del verso 9 en adelante, al verso 9 y 10, vemos cómo Dios había bendecido también a Esaú, que no tuvo la avaricia que tienen los hombres de quitarle los bienes a su hermano, ya que se los estaba dando, ni recibió presentes para sí. Del verso 11 al 14, sí establece que él acepta el presente y los regalos de Jacob y le pide que lo acompañe a su casa. Del verso 34, el capítulo 34, vemos la consecuencia de la concupiscencia de la carne. Y es que vemos el engaño, la falsedad de los hijos de Israel cuando se comete una injusticia contra una de sus hermanas. Una de sus hermanas fue violada por un príncipe, por el hijo de un príncipe. Y vemos cómo los hijos de Israel conspiraron. Y a pesar de que el príncipe quería honrarla y casarse con ella, ellos conspiraron haciéndole creer que sí, que no había ningún problema. Y lo que hicieron fue que lo engañaron y asesinaron a casi todos, a dos hombres que estaban en esa región. El nombre de ese hombre era Siquem. Y cómo traicionaron y hubo represalias y destrucción de todo el pueblo. Cómo tomaron botín de guerra a las mujeres y a los hijos los llevaron como cautivos, robaron todas las casas e hicieron barbaridades. Y cómo Isaac tuvo que intervenir y pedirle dirección a Dios y recibe en el capítulo 35 instrucciones de parte de Dios. Y edifica un altar y rompe con la idolatría
y hace una reforma religiosa tal como aparece en el libro de Josué 24:14. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres en el río. O sea, que rompió con la idolatría. Del verso 5 al verso 7 vemos la protección divina y las apariciones divinas. Del verso 10 al 12 vuelve Dios a cambiar el nombre a Israel, lo vuelve a reafirmar, lo llama por segunda vez Israel. Y hay una prosperidad prometida. Dios hace promesas divinas y las promesas de Dios siempre están en el sí y en el amén, no mío, no tuyo, sino en el sí y el amén de Dios. O sea que cuando Dios hace una promesa, de cierto que la va a cumplir. En el verso 18 al 16 hay un nuevo nacimiento, que es el nacimiento del hijo más pequeño de Jacob, de su esposa Raquel. Este es el segundo hijo de Raquel. Y Raquel muere en el parto. Raquel solamente tuvo dos hijos, José y Benjamín. Aquí se completan las 12 tribus de Israel que vamos a estudiar posteriormente. Del 22 al 26 se dan los nombres de los hijos de Israel. De Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Bilha, que era la sirvienta de Lea, tuvo a Dan y a Neftalí. De Silpa, que era la sirvienta de Raquel, tuvo a Gad y a Aser. Y de Raquel, como habíamos hablado, a Benjamín y a José. Y vemos cómo Jacob, o en este caso Israel, llega a ver a su papá a los 180 años, y vemos la muerte de Isaac, el padre de Jacob y de Esaú, o de Israel y de Esaú. Hasta aquí esta clase de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si necesitas si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, si necesitas aclarar cualquier cosa o quieres conocer una historia en específica, por favor haz las anotaciones a través del chat. Estamos dispuestos a complacerte y a contestarte cualquier pregunta. Nos puedes escribir a través del chat, a través del Messenger o a través del email centrocristiano@alientovida.com. centrocristiano@alientovida.gmail.com. centrocristiano@alientovida.gmail.com. Así que muy buenas noches y Dios te bendiga.